Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast, el podcast para los amantes de los perros. Hoy tenemos para ti un capítulo muy emocionante y recuerda que si quieres aprender un poco más acerca de nutrición, educación, entrenamiento, salud, entre otras cosas, estás en el lugar indicado. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook y en Instagram como mot.mx. Ahí vas a encontrar otro tipo de contenido. Y si tienes alguna sugerencia de algún tema que quieres que tratemos o si tienes alguna pregunta durante este capítulo, no olvides escribirla aquí abajo en los comentarios. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de MOT, y tengo mucho gusto de presentarles hoy a Daniela Araya. Daniela es médico veterinario y aparte tiene una especialidad en etología animal. Entonces, Daniela, sin más ni más, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu conocimiento y a todos nuestros amigos del podcast, platícales brevemente un poco acerca de ti y cuéntales en dónde te pueden encontrar en redes sociales, por favor. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Feliz de estar acá, de que me hayan contactado desde el otro extremo, acá en Santiago de Chile, siendo las 8:39 aquí. Estamos un poquito pasados de horas. Son 3 horas, yo no Bueno, pensé que fuera tanto. sí, son 3 horas, increíble. Soy médico veterinario de profesión. Me especialicé en etología clínica, que es todo lo que es la especialidad de la conducta en perros y gatos, Okay. como parte de la especialidad de la medicina veterinaria. Tengo una certificación FERFREE, que son los manejos libres de miedo, que se ocupan mucho en animales hoy en día para tomar muestras, etcétera, y un diplomado en neurociencia. Llevo trabajando en conducta más o menos desde el 2012 formalmente, hasta el día de hoy, haciendo cursos, asesorías 1 a 1, charlas, contenido digital para la gente obviamente, y tratar de difundir todo lo que es la etología clínica a la gente. Ok, y Daniela, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar @terapia animal con 2 A, y en nuestra página web, que es www.terapia-animal.com. Padrísimo, súper. Está muy interesante el Facebook, yo les recomiendo que vayan y se También. metan. Van a encontrar contenido muy padre y van a encontrar testimonios muy interesantes también. Daniela, haciendo hincapié un poquito en tu especialidad desde el 2012 acerca de la etología. En México todavía no está muy permeado en la conciencia social el concepto del etólogo, ¿no? Primero que nada, hay mucho desconocimiento acerca de la etología. Y desafortunadamente, disculpa que lo diga, pero en México todavía mucha gente lo vemos como algo muy oscuro, algo, no sé. Medio mágico, místico. Exacto, sí, algo medio metafísico, porque creo Sí, que venimos de la educación de nuestros papás y de nuestros abuelos, en donde el perro tenía otro rol en la sociedad, en la familia, y donde lo veíamos al perro como una especie de objeto, ente, máquina, absolutamente. eh, que no le pasaba nada si estaba en la intemperie, que no le pasaba nada si no comía, que no le pasaba nada si no tomaba agua, que no le pasaba nada si lo golpeaban. Entonces el perro pues era siempre igual. Y, y bueno, conforme el rol del perro ha ido cambiando en la sociedad, en la familia, en la comunidad, nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor antes ya sabíamos, pero se nos olvidaron por un rato, ¿no? Y creo yo que aquí viene un poco donde es la etología, pero no me dejes mentir porque tú eres la experta. Entonces, platícanos un poquito, por favor. Sí, bueno, la etología tiene también 2 rubros. Uno que es etología general, que abarca todo lo que es el estudio siempre el comportamiento de los animales, ¿sí? De Ok, etos, de todo lo que tiene que ver como comportamiento, y biología del estudio del comportamiento. Y cuando nosotros hablamos de etología clínica, hablamos exclusivamente de perros y gatos, porque ok, nosotros como veterinarios no solamente vemos al individuo como un ser sintiente basado como en el bienestar animal, que ahí podemos tocar un poquito por de favor. los mitos que existían antes, sino que también abarcamos no solamente el observar una conducta, sino que el tratar desde la salud. Quiere decir alguna causa orgánica detrás que esté manifestando algún grado de comportamiento, trastornos conductuales asociados a sí mismos, y básicamente es como si uno fuera un psiquiatra de animales. Es decir, pueden Entonces, intervenir.
desde la Ajá. modificación y medicar, si es que tuviera la necesidad. Correcto, entonces no es el corregir la conducta por el hecho de corregir la conducta, sino el ver el por qué sucede esa conducta. Exactamente, es estudiar porque muchas veces, y corroborando un poco lo que tú mencionabas antes, de que Ajá. se cosificaba mucho al perro, ¿cierto? Independiente de los años de domesticación, se veía al perro como un objeto, como una cosa que era para cuidar la casa, estar en el patio y que teníamos que suplir ciertas necesidades como con suerte tomar agua y su alimento. Y hoy Ah, en día, por lo mismo, se ha entendido que muchos perros que no están suplidas, muchas de sus necesidades, aparte de esas, empiezan a generar algún desbalance conductual. Y efectivamente eso tiene muchos orígenes, desde orgánicos, desde problemas de tiroides, desde dolor muchas veces crónico asociado a problemas de agresividad. Entonces, básicamente, la etología clínica es una visión integral de cómo yo percibo el comportamiento de ese individuo y basado también en su salud física, no solamente mental, ok. en el entorno, en su genética. Considerando al perro como un ente con necesidades específicas y diferentes a las de los humanos. Exactamente, como un ser sintiente, pero obviamente muy enfocado a lo que es hoy en día. De hecho, para hacer un paréntesis, el perro hoy en día, en las últimas como investigaciones, se considera que Ajá, tiene un mundo emocional de un niño de 2 años y medio, ok. más o menos. Todas las emociones que nosotros consideramos como primarias. La alegría, el miedo, que incluso es heredable hasta 3 generaciones, y la agresión o las conductas que nosotros llamamos como agonísticas, que son como mostrar los belfos, mostrar los dientes, gruñir, etcétera, son parte del repertorio como natural de estas emociones primarias. Pero las emociones secundarias, como antiguamente se pensaba, como lo que es, por ejemplo, los celos, la envidia, la venganza, eso no están presentes en nuestros perros. Ok, ok. Daniela, ¿cuándo empezamos a darnos cuenta de esto? ¿Cuándo, digo, ahorita a mí me parece fantástico y magnífico que cada vez más la gente empecemos a catalogar al perro como un ser sintiente, a reconocer, perdón, al perro como un ser sintiente? Mm. ¿Cuándo empieza esto? No tengo como la fecha específica al menos. Yo creo que Ajá. la gente empezó como a convivir más con ellos, a convivir más con ellos, por ejemplo, en los pisos o departamentos, en casa. Y aquí, al menos en Chile, yo creo que hubo un poquito de estallido de toda esta necesidad de darle no solamente su comida, su agua, sino que pensar que necesitan paseos, un paseador, un entrenador, un etólogo, aparte de su veterinario. Yo me atrevería a decir desde el 2013 en adelante Ok. personalmente, desde mi Ajá. casuística, porque nosotros veíamos muchos menos casos en esa época que lo que vemos ahora. Y acá en Chile Ok. particularmente también empezó a aumentar debido a la pandemia, porque mucha gente en la pandemia al estar restringidos en su casa empezaron a adoptar o a obtener más perritos por un tema de que una necesidad física. Y Claro. se empezaron a dar cuenta de que, ojalá, mi perro es algo más que solamente un ser que tengo que darle comida y agua. Yo creo que por ahí fue el viaje, como el empezar a compartir un poquito más con ellos y las redes sociales, por supuesto. Claro, ok, entonces mira, te voy a platicar lo que yo alcanzo a ver. Desde cuando nos remontamos a la manera tradicional, lo voy a poner así, de ver al Ujú, perro, o pavloviana inclusive, ujú, la vemos como una máquina estímulo-respuesta. mm, Yo tengo la ujú, impresión de que mucho del entrenamiento antiguo eh, operaba bajo la premisa de que había ciertos comportamientos o conductas del perro yo, como en este caso, voy a usar la palabra que no me gusta, pero pues es la verdad, como dueño del ujú, perro, porque pues nadie es dueño de ujú, otro ser, no me gustan esas conductas y entonces el perro tiene que modificarlas porque yo digo, y si el perro no me hace caso, entonces eso refleja algo acerca de mí. Y entonces, pues, como mi perro no me hace caso, lo tengo que castigar porque yo no soy lo suficientemente asertivo, mm, alfa, dominante o lo que sea, ¿no? Y entonces consideramos al perro como alguien que me tiene que hacer caso porque yo quiero. Eh, exacto. y bueno,
la modificación conductual por castigo y por miedo funciona, pero bueno, tiene muchos efectos secundarios no deseables, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido cambiando eso, pero te quería preguntar, desde la etología, ¿cómo ven eso? ¿Sí me explico? Ya, Porque para mí es un sí, cambio radical cuando vemos al entrenador tradicional basado en que te da a lo mejor tips bien intencionados, pero que muchas veces la gente que no conocemos tanto lo tomamos como una regla o como si fuera un mandato de Dios. ¿A qué me refiero? Te dicen, si tu perro pisa tu perro, es porque, si tu perro pisa tu pie, es porque no te respeta. Imagínate que mi perro no me respeta, entonces si mi perro me pisa, pues le doy un zape, pero no está bien, ¿sí me explico? Y entonces sí, yo creo, yo me cuento la historia de que porque mi perro me pisó, él no me ve a mí como una figura de autoridad y entonces yo tengo que ser una figura de autoridad porque pues pueden pasar muchas cosas y tomo la acción incorrecta con mi perro, que es alejarlo, corregirlo, sin necesidad de evaluar por qué lo hizo. A lo mejor está tan contento que está, no sé, no sé cómo se dice, exactamente. pataleando y me pisa, ¿no? Sí. Cuéntanos de la etología, porque hablé yo mucho. ¿Cómo, Sí, cómo no, pero ve esto absolutamente. y la premisa de decir, a ver, el perro es un ser sintiente, tiene emociones, tiene esto, cuéntanos. Absolutamente. Mira, qué bonito eso que hablas, porque aquí, al menos en Chile, y me atrevería a decir que todavía en Argentina, por los colegas que hemos estado conversando, Ajá. eh, la gente empezó a ver en la plaza cómo otras conductas empezaban a modificarse desde el refuerzo positivo, que básicamente el refuerzo positivo no solamente es dar o que nuestro perro obtenga comida o cariño, sino que básicamente es pensar en qué conductas son naturales propias de ellos y que a partir de eso yo puedo modificar. Y se dieron cuenta de que muchas de las cosas que veían en el parque, ¿cierto? Con los perros con correas cortas, con collares de entrenamiento, de ahorque, veían, decían, la vez pasada había otra persona haciéndolo con correa larga y sentí que el perro, a mi parecer, estaba más feliz que este perrito que siento que está más contenido. Y de ahí se empezó a generar como una dicotomía entre como ¿cómo yo sé que mi perro está contento o no? Y muchos, bueno, dueños en ese momento que se llamaban así, hoy en día nosotros le llamamos tutores, y cada vez es más común, porque obviamente son, o propietarios también, Yo le digo papá y porque se mamá, dieron pero cuenta, bueno. sí, es un juego de palabras, exactamente. Entonces, como que empezaron a ver a otros de que, ajá, o sea, si voy a tener un perro, este perrito es distinta la expresión que tiene con un tipo de modificación que con otra. Y así la gente empezó a darse cuenta de que los perros tenían un lenguaje corporal, ¿sí? Un lenguaje muy específico donde denotaba algunas situaciones de estrés o se notaba más contentos para ellos. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en modificar conductas como respecto a lo que comentabas tú, como muy pavloviano, una conducta opera respuesta, como en respuesta a un contexto, una situación, básicamente va a cambiar de todas las maneras. El tema es que se va a mermar lo que se llama el bienestar animal. Y la gente empezó a entender, ah, mira, no solamente le puedo dar agüita, este perrito que estaba en la esquina, la vecina me contó que le tenía una alfombra olfativa, que son unos tapetes donde se pone comidita y los perritos meten su nariz ahí mismo. Entonces dice, como que está más tranquilo y me hizo asociar que es como cuando yo voy a tomar un café. Y así fue el boca a boca, entendiendo, y así fueron entendiendo como empezar como a tener como ese clic de decir, oye, esto que estoy viendo no está bien, pero fue porque uno empezó y empezó a moverse esto hasta que empezó a tomar un brinco. Yo, por ejemplo, en esa época, cuando yo iba a los domicilios, nadie sabía lo que era una correa larga, por qué usaban arnés, y los perros que usan arnés, y si van a tirar más, si van adelante tuyo, te van a dominar. Como que la gente entendía mucho de querer ser el líder y el alfa, y que efectivamente si dormían encima tuyo, te estaban dominando, o como bien decías tú también, de poner una patita encima. Y después fueron entendiendo que en realidad esas eran solamente conductas aleatorias, pero que no iban directamente relacionadas
con que a ellos les molestara, sino que era porque la sociedad le estaba diciendo que eso estaba mal. ¿Me explico? Como que hubo claro. un pequeño quiebre en la sociedad que en algún momento sucedió, al menos acá. Y así la gente empezó a ver a otros tutores haciendo cosas y es como, ah, yo también quiero usarlo, como una moda. Al principio partió Ok. como una moda, todos con correas largas, todos con alfombra olfativa, y de repente empezaron a ver que en verdad esos perros tenían una mejor calidad de vida que otros. Y se empezaron a sentir culpables. Mi perro no tiene ese tipo de juguetes. Por ahí partió un poquito el cambio, el switch, Ok. hasta el día de hoy. Ahora, dijiste una cosa muy interesante. Al principio que estabas hablando, es que el perro se sentía feliz. Dos preguntas. Uno, ¿el perro siente? Ya, sí, sí, nuestro perro siente y más que Ok. nada está enfocado como, bueno, yo les decía que tiene este mundo emocional de un niñito de 2 años y medio, y también nosotros siempre, yo siempre le digo a mis tutores, nosotros podemos evaluar objetivamente y científicamente si mi perro es feliz y Ah, siente, esa era y mi no segunda solamente pregunta. sentir. ¿El perro siente felicidad? Ajá, A ver, cuéntanos. sí, sí. En general, nosotros siempre podemos pensar como subjetivamente, por ejemplo, si nosotros nos vemos, ah, esa persona está feliz, mira, está sonriendo. Ok, y es como un lenguaje que nosotros entendemos porque nos comunicamos, o si, por ejemplo, si yo estoy así, con el ceño fruncido, y esto, ah, esa persona está enojada. Y en verdad Claro, puede ser que no esté enojada. Entonces, en el caso del perro, si bien nosotros evaluamos ciertas cosas como mover la colita, ¿cierto? O que se acerque hacia mí, va más allá de eso. Y el bienestar animal se mide objetivamente en lo que se llaman 5 libertades, que son ok. 5 como necesidades que tiene que tener nuestro perrito. Y A uno ver, puede hacer un checklist en casa de decir, ah, mi perro cumple con todo esto, objetivamente es él. Por ejemplo, comida, agua, un refugio o una zona segura, privación de dolor, es decir, la menor cantidad de dolor o incomodidad frente a una situación estresante. De ahí vienen los manejos perfecto libre de miedo para toma de muestra sanguínea, para vacuna, es decir, prefiero que mi perro esté conectado en una mantita olfativa o esté consumiendo comida mientras de repente lo van a pinchar, más que todos lo toman encima y agárrenlo porque yo tengo que dominarlo para poder ya. pinchar. Ok, ¿Sí? ok. Y el Ajá. último es expresar una conducta natural. Y expresar conductas naturales, ahí viene la real, digamos, como felicidad, entre comillas, que puede sentir mi perro, que tiene que Ajá. ver con cosas muy naturales de la especie canina, y obviamente depende de algunas razas. Por ejemplo, olfatear, lamer, roer, ¿cierto? Que es como mordisquear Claro, como huesitos, claro. ¿cierto? Perseguir y destripar, como sacar cosas de fondo. Entonces la gente dice, ah, a ver, mi perro, ok, tiene su zona segura, tiene su agüita, su comida, va al veterinario y es lo menos eh, estresante posible, y dentro de los juguetes empieza a hacer un checklist. ¿Tiene su alfombra olfativa? Olfatea. ¿Tiene algo para lamer? Le dejo un hielito. ¿Algo también para roer? Tiene su hueso. Destripa, está sacando la tela, por ejemplo, de los sillones, se está portando mal. Ajá, no, no se está portando mal, es porque está sufriendo una necesidad que no tengo algún juguete en casa para poder saciar un poquito eso. Entonces, Fíjate cuando la que gente empieza a entender, mi perro chato, cuando era bebé, es un Jack Russell. El primer juguete que le compré fue un elefante de peluche que me encontré en el supermercado, porque era lo primero que había. Y lo claro, primero que hizo fue sacarle el peluche y hacerle así y aventarlo y otra vez. Y yo decía, pues bueno, le gusta sacarle el peluche. Ahorita que me dices que tiene necesidad de destripar, lo cual hace todo el sentido del mundo, porque es lo que hace cuando caza, me cae el 20, ¿no? O sea, me hace clic que es una necesidad que tiene. ¡Wow! exacto. ¡Qué Y así como, interesante! exactamente, sí, y así como dices tú, por ejemplo, yo hace poquito saqué un post que también causó ahí un poquito de polémica, A ver, porque ajá, tiene que ver con comer cartón. El comer cartón, no solamente yo puse como, dejen que coman cartón, pero no tiene que ver con la necesidad de ingerir, sino que de destripar, que es lo mismo que estábamos hablando. Si tienes un cachorro en casa, lo primero que está haciendo es que le pica los dientes, porque los está cambiando. Tiene claro, necesidades más de roer, por ejemplo, y en algunas razas, como el terrier, ¿cierto? O los border collie o perros que son de trabajo, tienen mayor necesidad de destripar, ¿cierto? O de perseguir.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo en casa y veo que quizás uno de mis problemas conductuales en mi perro observándolo, empieza a morder muebles, me muerde los zapatos, trata de morderme la ropa, yo digo, quizás pensándolo desde, me dijeron que para que mi perro sea feliz tengo que suplir esas necesidades, ¿será que le ofrezco quizás algo que tenga en casa como un cartón supervisado para que lo destruya y lo destripe y después quede más tranquilo? Y al hacer eso es como si no estuviera a dieta, te doy toda, o sea, estás comiendo lechuga, lechuga y de repente te ponen una hamburguesa y te dicen, no, no vayas a la hamburguesa, obviamente más va a querer ir a la hamburguesa. En este caso es como, cómete toda la hamburguesa que quieras, pero te estoy observando, estoy midiendo todo tu comportamiento y después le vuelvo a Ok. ofrecer, ¿no querías morder esto? No, sabes que no. Ok, entonces al final ese problema que nosotros creíamos que era un problema, es necesidad que no está saciada. Y eso es lo que hoy en día la gente está entendiendo para ver feliz a su perro y si efectivamente tiene un problema conductual o no, o si también está Ah, preparado. Hay mucha gente, hay veces que llama al etólogo clínico para decir, no tengo idea de perro y quiero saber qué es lo que necesitan. Así como quien se prepara como padre primerizo, ah, eso se está dando un poco más. Y ahí hablamos de las necesidades, ahí hablamos de los tipos de juguete, entonces básicamente el tutor empieza a generar una prevención antes de que mejor, o sea, mejor prevenir antes de que tratar. ok. A ver, Daniela, mencionabas refugio, comida, Agua, agua libre de dolor y destripar, ¿correcto? y claro, y la siguiente, entre destripar y las necesidades conductuales, que ahí tenemos lamer, olfatear, destripar, perseguir, roer. Perseguir también. Sí, ¿Perseguirse y entre ellos o perseguir una presa? perseguir. Por ejemplo, uno de los problemas comunes que se dan acá en perros, por ejemplo, de pastoreo, que por eso yo hago énfasis en esas necesidades conductuales porque van dependiendo de las razas, no solamente en especies, si es un perro, un gato o una vaca o un caballo, No, el sino que en terrier va a la distintas tierra. razas, exacto, y el border collie y todos van a las bicicletas, personas que están corriendo, niños que Ok. van rápido, y tú dices, ajá, mi perro es agresivo porque se tira a las bicicletas o porque persigue a los niños. Puede que haya una necesidad de tener, obviamente porque ellos están acostumbrados a pastorear ovejas y estar en el campo. A Y mí una la vez me ciudad no muchas dijeron veces que, claro, está preparada. a mí una vez me dijeron que cuando te tropiezas, el perro te pone atención así porque tu movimiento es tan rápido cuando te tropiezas que él lo asocia con una presa y voltea luego, luego, y lo ves y para las orejas te pone atento, entonces para ellos es una llamada de Sí, atención. Ahorita que dices las bicicletas, los niños, etcétera, pues claro, también. Wow. claro, sí, o los ven como perros pequeños, o muchas veces hay perritos que tienen lo que nosotros le llamamos más drive. El drive es como la capacidad de ese Claro. cerebrito de generar más como potenciación de trabajo. Yo que tengo un border collie, Ajá, y no necesariamente uno tiene que estar todo el día cansándolo, a eso voy, porque como tienen alto drive, ajá. rápidamente la gente que tiene perros de alto trabajo dice mejor lo voy a cansar, porque eso es lo que dicen, porque tengo un perro que es como un animal, hay que cansarlo para que efectivamente deje de hacer sus conductas. Y al final es al contrario, porque solamente estoy supliendo una necesidad que sería correr o cansarlo físicamente, pero no pensamos en su cabecita, en cómo vamos a darle salida a muchas de esas necesidades que necesita, como leer, juegos cognitivos, que son esta especie no solamente alfombra, sino que son puzzles. Entonces el perrito al final es como que hace un ejercicio de matemáticas. Y para la gente que no sabe, dice, pero ¿cómo le voy a dar a un perro un juguete de tipo puzzle para que saque su comida? O sea, es un perro. Y cuando tú empiezas a entender como, es que no solamente necesita correr, también necesita trabajar tu cabeza, ahí como que todo empieza a explotar y la gente empieza a conectar. Y empiezan a haber menos problemas de conducta. Claro, porque si no tienes un perro con problemas conductuales, nada más que más fuerte con más condición física. O sea, tienes un problema un poquito más difícil. Ok, ok. Entonces, Exacto. una pregunta, mira, a ver, ahora estas necesidades de olfatear, lamer, perseguir, destripar, ¿es algo que el perro tiene que hacer diario? Buena pregunta. Ahí está lo mismo que hablábamos antes de la actividad física, ¿sí? Siempre es bueno pensar en cada perrito como un individuo único, es decir, Ok, nosotros podemos pensar en sus necesidades y en el bienestar animal y ok, en la relación que hoy en día se llama como antrozoología, que es la relación del humano con los perros.
¿sí? Y cómo se desarrolla ese vínculo, y es lo que estábamos como conversando, cómo partió el que la gente empezara a entender y a considerar el perro como parte de la familia, incluso como hijos, parte por esa vinculación, y eso es lo que se está estudiando hoy en día. Y a partir de eso se ven esas necesidades que uno dice como, ajá, ya le voy a dar esto, este tipo de juguete, me voy a conectar de esta manera, pero de alguna manera los problemas conductuales empiezan a aparecer, claro, cuando nosotros hablamos que estas necesidades no están suplidas directamente en el 100%, pero no necesariamente tienen que ser todos los días a toda la hora. Y ahí nosotros hablamos de una sobreestimulación. Y eso es lo mismo que pasó, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia acá en Chile pasó que mucha gente decía, nuestros perros se van a quedar en casa, tengo mucho tiempo, y empecé a ver muchas redes sociales, le compro todo, le compro pelotas, le compro juguetes para olfatear, juguetes cognitivos, y le voy metiendo y le voy metiendo. Y al final lo único que hago es que me voy para el otro lado porque voy a tender a sobreestimular, a darle más cosas de lo que necesita. Es como si yo tuviera calor y de repente me ponen parcas, 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 y es como, oye, no, ya suficiente. Es lo mismo que pasa en el cerebrito de esos perritos. Y ahí entonces nosotros siempre decimos que depende de cada individuo. Es decir, si mi perrito se llama Pablito, si mi perrito se llama Simón, Pepita, es decir, Pepita tiene un tiempo distinto a Simón y Simón a Pablito. Quizás para Pepito el trabajo olfativo va a ser 5 minutos en la mañana, y el trabajo de perseguir va a ser 20 minutos en la noche, porque son horarios más crepusculares. Los perros también son de horarios crepusculares donde se activan, que es muy temprano en la mañana, en la noche. Y quizás este perrito, como tengo algún perro de trabajo, se va a activar más a esta hora. Y quizás Pablito, que es un perrito que es adoptado y que tiene un tema de miedo o tema de fobia, no lo voy a, obviamente, a estimular en la noche a correr porque se petrifica y siente cualquier sonido, y quizás a él le voy a dar en su zona de seguridad o en su canincito algún hueso para roer. ¿Me fijan? Es como muy pensado en el individuo. Ya, me encanta, me encanta, pero sí tenemos que cubrir la necesidad, ¿correcto? O sea, sí tiene que oler eventualmente, tiene que lamer. Y cuando decimos lamer, no es nada más lamernos a nosotros, ¿no? O sea, lamer cosas, vamos, ¿correcto? Sí, hoy en día existen algunos dispositivos que son como unas superficies de silicona donde se puede poner desde alimento húmedo. Alguna gente muele, por ejemplo, como el alimento seco, ¿sí? Lo muele en una mini primer, y eso hace de una pastita, la pone o la pincela en esta superficie de silicona y la congela. Entonces, para los días de verano, después del paseo, como gastaron energía y ya suplí toda esa parte, viene, ok, ahora bajemos, porque estás demasiado arriba, te necesito acá abajo para que te concentres y no quedes como tan eléctrico. ¿Sí? Y eso podemos ocupar. Hay gente que ocupa mantequilla de maní. En Estados Unidos ocupan unas cremitas de queso. De hecho, yo tengo acá una que es como, que viene en esta disposición, sin mostrar la marca, que tiene acá como una especie como de dispositivo donde uno hace y sale como una pastita. También uno lo puede hacer en casa. Entonces, como que hay varias maneras de ofrecer esa necesidad de lamer en varios productos que existen en el mercado. La misma dieta cruda, ¿cierto? Uno también la puede como pincelar en esta superficie de silicona, y al final no es como otorgar como la comida, ahí la tienes, sino que es algo un poco más dinámico, que tiene la necesidad o tiene a cubrir la necesidad de alimentarse, pero de una manera un poquito más entretenida para el perro. Por ejemplo, si yo le doy aceite de pescado a mi perro, lo podría poner sobre este tapetito de silicón y que lo lama. Claro, claro que sí, sí. O hay gente, por ejemplo, que da algunos suplementos o ciertos calditos en las cubeteras de hielo. Entonces lo deja preparado y eso mismo en el platito lo va dejando. Y algunos tienen forma de huesito, forma de cerebro, que también obviamente es más dinámico porque la gente comparte en redes sociales lo que está comiendo su perro. Y bueno, y ahí viene el boom también de los Instagram de los perros. Claro, sí, sí, sí. Padrísimo. Oye, Daniel, a ver, es que la plática está muy interesante, pero vamos por partes. Ahora, en la parte de etología y en la parte conductual,
vamos quitando algunos mitos, por favor. Si yo tengo un perrito adulto y ya trae hábitos anteriores y ya se comporta de alguna manera, ¿puedo cambiarlo o es nada más aplica cuando son cachorros? Ya, perfecto. ¿Cómo lo ves tú? Ya, el aprendizaje siempre se va a poder, o sea, siempre yo voy a poder Okay. darle o sumarle un aprendizaje, algo nuevo, o cambiar algo viejito por algo nuevo, ya sea en perros viejos, en perros adolescentes, incluso hasta en perros abuelitos, que muchas veces dan por perdidos, siempre se puede. Ahora, lo importante es saber que muchas de las conductas que pueden estar como viciadas, hablando como coloquialmente, pueden ser más difícil erradicarlas si es que el perro lleva haciéndolo casi 10 años. Ahora, podemos intercambiarlas. Esto lo vas a seguir haciendo, pero te ofrezco hacer esto, ¿sí? Como por ejemplo en ladrar. Muchos perros están acostumbrados y de viejos dicen, no, este perro ya es mañoso, no va a querer dejar de ladrar porque por ejemplo, Que lo siempre ha castigo, le tiro la ladrado. correa, porque siempre ha ladrado y sabe que eso es normal para él. Pero Ok. si yo empiezo a darle, oye, si estás en silencio cuando estás aproximándote, por ejemplo, a este estímulo y recibes un pedacito de comida, el perro empieza a entender como, ah, igual está bueno, puede que empiece, y esa toma de decisiones es aprendizaje, y eso es mucho más bonito, al menos nosotros trabajamos así, más que yo imponerle algo, le estoy diciendo, tengo esta opción para darte, y ese aprendizaje eh, puede fijarse hasta perros que tengan 15 años, Ok, 13 ok, años. ok. Ahora, ¿qué tanta paciencia tenemos que tener para con ese refuerzo positivo? Porque bueno, pues a lo mejor el perro no va a entender a la primera que no ladró y le dio un premio, va a decir gracias por el Ajá. premio, ¿no? Sí, Pero ya, cuéntanos, lo más porque importante, cada vez vivimos sí, más a prisa y cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle al perro y queremos que sea mágico. Entonces, cuéntanos esa parte. qué importante es eso. Mira, si bien nosotros podemos modificar conductas y como partimos el podcast, se puede dar desde la parte más como punitiva. Punitiva me refiero a castigo, es decir, Ujú. retar a mi perro, olvidarse un poco de las necesidades y el bienestar, sino que lo que me interesa a mí como humano, corregir en mi perro. Y eso puede ser muy rápido, ¿sí? Porque al final lo que estoy haciendo es inhibir una conducta en base a algo que para el perro es algo negativo. Por ejemplo, un tiro de correa o quizás algún palito o lo que se ocupaba antes, incluso hasta un aplauso. Ujú. Entonces el perro al final deja de intentar esa conducta porque sabe que algo viene. Eso es muy pavloviano como hablábamos antes. O sea, básicamente mi respuesta tiene una consecuencia. Esa consecuencia no me gusta, por lo tanto no voy a generar esa misma conducta. Y eso es rápido, o sea, el perro efectivamente deja de hacer esa conducta, pero ojo, no aprende. Y ahí nosotros siempre hacemos énfasis de que efectivamente por el refuerzo positivo sí te va a tomar más tiempo. Y ahí uno siempre dice, ¿cuántas sesiones? ¿Cuánto me va a tomar? ¿Días, semanas? Depende de cada individuo. Como hablamos de Pepito, de Pablito, de Simón, depende de cada individuo. Pero lo más importante es que esa inversión de tiempo que vas a hacer te vas a olvidar en un futuro porque tu perro va a tener un aprendizaje real y que efectivamente está pensado en esa toma de decisiones. Porque pasa muchas veces que con lo rápido que sucede lo anterior, que puede ser en 2 días, en una semana o como en los programas de televisión en un par de horas, Claro. siempre esa conducta sale por otro lado, siempre sale por otro lado. Ok. Nunca se va a ir. Quizás lo que te molestaba a ti, por ejemplo, que era saltar, lo va a dejar de hacer, pero van a aparecer, por ejemplo, tratar de ladrar a otros perros. O si querías dejar de que tu perro ladrara a otros perros y lo corregiste en 2 horas, ojo, porque alguna conducta por allá, por ejemplo, destruir el sillón en la casa, siempre va a Claro. explotar por algún lado. Ok. Fíjate que eso es muy interesante porque, pues ahora que lo mencionas en la televisión, a todos nos sorprende mucho cuando llega una persona, quien sea, Uh -huh. y cambia la conducta del perro en muy poco tiempo y erróneamente pensamos que así va a ser. Y fíjate que ahorita, yo nunca me Exactamente. había puesto a pensarlo, pero así no funciona para nosotros. Digo, a menos que lo hagan por la fuerza, pero Exactamente, ahí eso sí es. jala. Si mi mamá me da una nalgada, si yo Claro, estoy gritando en el dejas de hacerlo. supermercado, lo voy a dejar de hacer. Pero la razón por la que yo estaba Exacto. gritando, pues quién sabe cuál era, ¿no?
Exactamente, y al final dejas de hacer eso por miedo, ¿sí? Es lo Ah, mismo, en sí. los perros funciona muy parecido, y claro, es una conducta que es así de rápido, así lo que apareció, y por eso es que finalmente la gente opta mucho por eso, uno, porque Es se muy romantizó la tentador. idea de que es muy tentador, y porque se romantizó la idea de que toda la gente que veíamos en la tele pasaba de esa manera y dice, oye, ¿por qué en mi casa no voy a poder hacerlo? Y yo también tengo las herramientas, y mucha gente también las hacía a su manera. Y ahí están los mitos y entendía porque romantizaba algo que estaba en toda la tele, en todas las revistas, y que de repente dijo, oye, ¿por qué yo no puedo hacerlo en casa o no puedo contratar a alguien que lo haga así de rápido? Sumado a la vida también muy veloz que vivimos. Claro. Y ahora hay que decir, hay gente como tú y como otras personas que tienen una energía, una predisposición y una manera de comunicarse con los perros que es tal que pueden hacer otras cosas que la gente común no hacemos. Y fíjate que a mí me pasa, pienso que no soy el único, ves eso en la tele, en redes sociales o con algún etólogo en la vida real y asumes automáticamente que tú también lo puedes hacer. Pero si yo veo un psicólogo en la calle, yo no asumo que puedo hacer lo que hace un psicólogo. Y entonces Exacto. yo me siento mal y mi ego se siente mal y entonces digo, yo no soy lo Ajá. suficientemente, añade el adjetivo que quieras, y entonces mi Sí, perro no hace lo que yo quiero, o entonces mi perro no me sí, respeta. Y entonces si exacto, no pues, cambio la conducta de mi perro, yo sigo siendo un papanatas. exactamente. Va mucho por el ego. Qué importante es lo que dices tú, porque al final, claro, ellos quieren verse como la persona que está en la tele, y la sociedad también habla mucho de nosotros, como nos vemos, y entonces dice, no, a mí no me van a ver con mi perro de 40 kilos dándole un poquito de golosina. Y como, ¿por qué? O sea, no, eso no va a cambiar. Y eso Claro. costó mucho en entrar como en la sociedad, hasta que la gente pasó para el otro lado de ver a mucha gente trabajando en positivo, que Ujú. empezaron a salir también en internet, en las redes sociales, y ahí empezó, ah, pero hay otra manera también de hacerlo, y no me genera como, porque a la gente que lo hacía también antes igual le generaba un poquito como de apretón de guata, solamente que como tenía la necesidad tan rápida de cambiar esa conducta, decía, bueno, hay que hacerlo, porque uno también empatiza y también uno lo ve como la señora de la chancla, o que te van a retar en el supermercado, porque uno igual genera esa sensación como de susto frente a algún aversivo, que sería el aplauso, el pegarle, el aparecer, como el rollito de diario, ¿cierto? Claro, sí, 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 por supuesto. Ok, oye Daniela, ya ver, platícanos una cosa. Digo, bueno, los etólogos estudian mucho para empezar. Bueno, yo no sé si sea requisito ser veterinario o no, me imagino que sí. Eh, vamos, ustedes tienen un estudio riguroso, profesional. La gente que no tenemos esos estudios y que empezamos a ver esos comportamientos en los perros, o qué comportamientos debemos de ver, o cuándo debemos de acercarnos con un etólogo y decirle, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque muchas veces tenemos tanto desconocimiento de los alcances al que puede llegar el etólogo que ni siquiera pensamos en ello. ¿Me explico? Perfecto, sí. Y volvemos nuevamente al punto, yo lo puedo hacer todo, o sea, porque obviamente es mi perro y tengo que verme como alguien que puede dominar, y que el perro lo respete. Entonces, mucha gente, esa es las primeras cosas de decir, yo no me la puedo, mi perro tiene un problema. Es una de las primeras cosas que yo creo que ahí es cuando rompen y dicen como, yo no tengo las herramientas y necesito entenderlas. Y ahí es cuando aparece el etólogo. Ahora, de la parte como más práctica para saber cuándo mi perro necesita, es cuando tú, aunque hayas suplido todas esas necesidades y todos esos juguetes, tu perro sigue haciendo las mismas cantidades de cosas que a ti te molestan. Eso es Ok. raro, porque tienes un perro feliz, tienes un perro confortable con sus juguetes, con todas las cosas, pero aún sigue tratando de morderme, aún siguen largándola a otros perros, entonces muchas veces ahí nosotros buscamos la causa orgánica. O hay gente también, por ejemplo, que tiene incluso un paseador, el perro va a un hotel, qué sé yo, tiene su veterinario, pero aún así sigue portándose mal y no entiende, si tengo un montón de juguetes y cosas. Ahí nosotros siempre invitamos a ver de que algo está pasando en su organismo, y que efectivamente podría estar gatillando alguna de esas conductas. Porque muchas veces
claro, yo le puedo dejar, por ejemplo, un juguete cognitivo, pero puede ser que mi perro tenga alguna lesión en la boca, por poner un ejemplo súper pequeño. Claro. Ok. O, por ejemplo, estoy tratando de motivarlo para que esté activo y para que juegue conmigo y como que no pesca la comida. Y capaz que tenga algún problema al páncreas, no sé. Claro. Ok. No se motiva para jugar a los paseos y se queda echado y como que no quiere pasear, capaz que hay un problema de tiroides. Siempre focalizarse en eso, como la cantidad de cosas que yo le puedo ofrecer y que yo le estoy dando y aún así no veo un cambio tan positivo en mi perro. Y sus señales de lenguaje, que también es súper Ok. importante como tutor. A ver, cuéntanos Así un como poquito de las nosotros, señales del lenguaje, porque fíjate que a raíz yo de que he tenido la oportunidad de platicar con gente que sabe mucho en este podcast, he ido cambiando la manera en la que veo mis perros y los estoy observando mucho más. Y me doy cuenta que antes yo no me daba, ni siquiera por aquí me pasaban eh, expresiones tan sutiles de ellos que quieren decir algo, pero que si no les ponemos la debida atención no nos damos cuenta que están ahí. Entonces, platícanos un poquito acerca de esa parte del lenguaje. ujú, ya, yo siempre ahí lo añado, es como si alguien llegara a un país extraño y no supieras hablar el lenguaje o el idioma de esa persona. Al Ok, final quizás, no sé, por poner un alemán o un chino o un sueco, te está hablando en su idioma y por la parte gestual uno está tratando de ver cómo se mueve la boca, las manos, quizás está ok, contento porque hay algo que es universal, que es el lenguaje corporal de nosotros. Si yo hago así, aquí en China o en todos lados va a ser lo mismo. O si yo me cruzo de brazos, va a ser como, claro, algo que se repite como un patrón. Entonces yo siempre digo que si yo quiero comunicarme y quiero entender bien a mi perro, saber si estoy haciendo bien, si la cantidad de tiempo que le estoy dando, primero tengo que entender cuál es la normalidad del lenguaje. Cómo yo sé que mi perro está al verlo feliz, no solamente por mover la cola, o cómo yo sé que ok. lo está pasando mal para yo poder contenerlo, o cómo saber si está triste, ¿sí? Y ahí el perrito tiene mucho lenguaje, que ustedes lo pueden encontrar como señales de calma, ese es como la traducción al español, pero no es que nuestro perro esté calmado, sino que son señales para apaciguar o tranquilizar a otro, ya sea otro perro, otra persona u otro animal. Por ejemplo, nuestro perro siempre cuando está estresado se va a empezar a relamer los labios. Esas son unas señales más como iniciales que hay. Mi perro, por ejemplo, siente un petardo o un ruido así como Ajá. estridente, se va a empezar a relamer los labios e incluso puede que bostecen. El bostezo también, dependiendo del contexto, es una señal de que nuestro perro no lo está pasando muy bien. Eso no Ok. significa que vaya a llegar a morder, pero significa que está incómodo. El rascarse, el empezar a rascarse también es una señal que está incómodo con la situación. Al revés, sacudirse cuando tu perro hace el shake it o bota todo es una señal de liberación, que en el Ok. caso de nosotros sería como el ya salí de esto, salí, terminé la prueba, ya terminé esta grabación. Entonces, cuando nosotros estamos observando y vemos, por ejemplo, que mi perro, ok, estaba el petardo, sonó, y digo, chuta, ok, ¿qué pasó? Y después más adelante veo que caminó y se sacudió, ya, no fue nada. Ok. Entonces, eso es súper importante, porque también yo sé que, cuando pasó por esa plaza, cada vez que pasamos tengo que tener ojo, porque a esa hora siempre suena una campanada o un petardo, y mi perro se empieza a estresar. Entonces, si yo no alcanzo a ver eso, que son esas mínimas señales, puedo generar un problema de conducta como un ladrido, porque el perro dice, nadie me entendió, ni me escuchó lo que estaba diciendo, y ahora tengo que ladrar, porque es lo que me sirve para que me saquen del lugar. Oye, Daniela, yo había escuchado que los perros nos ladran a los humanos, que entre ellos no se ladran, ¿es cierto? O sea, que el perro utiliza el ladrido para comunicarse más con los humanos que entre ellos. Sí, pero se da mucho más en gatos. Esa teoría se da mucho más en gatos en la En práctica. gatos. Más en Ah, ok. gatitos, sí. Ok, Los ok. gatitos comunican mucho más con maullidos con nosotros y entre ellos es casi nada lo que vocalizan o maullan. Wow, qué Sí. En el interesante. caso de los, sí, en el caso de los perros, siento que igual hay un repertorio de juego que está involucrado en el ladrido al igual que nosotros. Y al revés, siento que de alguna manera están
tan vinculados hoy en día con nosotros que ya están mostrando otras señales, que son estas señales como más del lenguaje corporal para comunicarse con nosotros, que, Ajá. y que también empiezan a replicarlas con otros individuos. Ok. Oye, Por Daniela, ejemplo, la posición, ¿sí? ajá, no, 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 dime, dime. como para hacer con hincapié lo último del lenguaje, como hay una posición que es con las puntas adelante y trasero parado, es invitación al juego, que muchas veces uno lo ve como que el perro se está estirando, y obviamente siempre depende del contexto, pero si por ejemplo yo veo eso comunicando al otro perro con un ladrido, y dice, está ladrando, es malo, pero está haciendo esta posición que se llama de invitación al juego. Entonces, como Ok. que voy uniendo no solamente lo que comunica por el ladrido, sino que todo lo que yo voy viendo y en el contexto en que se desarrolla. Ok, oye, y otra pregunta muy relacionada entonces. Nosotros, ¿cómo podemos comunicarnos con ese lenguaje corporal con los perros? O qué tenemos? ¿O el perro nos lee naturalmente? Ya, muy buena pregunta. Sí, en general uno puede practicarlo si uno tiene un cachorro, en general ese lenguaje, y acá en Chile y en Estados Unidos, y me parece también ahora en España, existen los puppy play o playgroups, así como jardines de perritos, en la edad de Ajá, cachorro, ajá. que es en una Ujú. etapa previa entre la tercera semana y el tercer mes o cuarto mes. Y en esa época, sí, el cerebrito de ellos está mucho más esponjosito que en otras versiones, porque obviamente es una etapa que se llama de sociabilización. Y ahí los cachorros empiezan a aprender cómo comunicarse con sus pares y con los individuos, porque empiezan a conocer a las personas con barba, personas con gorrito, tipos de perros, los chatitos, los oligocéfalos que tienen como los hocicos más largos, y ahí en esos playgroups les enseñan a jugar, les enseñan a interactuar. Si ven algo, por ejemplo, como que pone la patita encima y hace esa posición de juego que yo les decía, los felicitan y como que por ellos. Ok. Si ven algo, por ejemplo, como algún gruñido o que intenta montar al otro perro, dice, lo retiran, lo contienen, hacen que el perro se sacuda, recordemos la sacudida de una liberación, y vuelve a entrar otra vez en el juego. Entonces al final el perro, muchas veces nosotros pensamos que vienen como con mucha información, que en efecto es así, pero la mayoría es del ambiente. Un 20% es genético y un 80% lo hace el ambiente en cuanto a su conducta. Wow. Otra vez. Es arte, es arte. Un 20% es genético y un 80% lo hace el ambiente. Exacto. Entonces, si Entonces yo el tengo a mi trabajar, perro claro, en un ambiente altamente artificial, que no necesariamente favorece sus instintos y no le proporciono la oportunidad de lamer, de olfatear, de destripar, de corretear, eso va a tener una repercusión psicológica en mi perro. O sea, exactamente, tal cual. vamos, Sí, es así. ni siquiera lo cuestiono, ¿no? Porque pues ni modo que Exacto. no. Exacto, eso se da, por ejemplo, en algunos shelters o refugios o en algunas tiendas de mascotas que están hipoestimulados, o en algunos departamentos que en esa etapa de cachorro Claro, tan o sea, sensible están privados de luz, de interacciones, y dicen no, y ese de perro se va a volver tierra. en una máquina de generar conductas de probablemente agresión, porque no conoce a la gente, no sabe qué es, no sabe comunicarse, no tiene sus conductas suplidas y al final se va a volver loco, o sea, en términos como coloquiales. Claro, no, Y no, no, y no se va a poder controlar. cuasi literales, o sea, pero entonces, a ver, espérame, porque estoy hilando algo. Entonces, a la hora de trabajar estas conductas, tenemos que voltear a ver el ambiente en el que vive el perro. Exacto. Y el Ujú. ambiente diario y su rutina diaria también. O sea, no es nada más, no quiero que ladre. O sea, bueno, pues está bien, no quieres que ladre, pero ¿qué Sí, pasa en la vida de tu perro? eso, Ya, exactamente. ya Y ahí entendí. hay algo súper importante. El perro, y es lo que asusta a los tutores cuando yo les digo, tu perro no está aprendiendo cuando yo voy a la casa, tu perro está aprendiendo 24/7. Y por eso que uno dice como, Sí, oh, sí, 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 claro. y ven cada uno de los movimientos, y claro, uno como que lo tiene en la conciencia, en la parte inconsciente, pero cuando lo llevas a la realidad, es como cuando le dicen a los niños, o sea, está entendiendo cada una de las cosas que tú estás percibiendo y diciendo del día a día. Y ahí pasa muchas veces que los tutores, yo les digo eso y empiezan a gestionar un poco mejor. Ya no le voy a gritar cuando pase que destruya esto, le voy a ofrecer un huesito.
Si por ejemplo veo que me brinca y que me salta encima, ya, chuta, o sea, yo igual puedo reforzarlo si lo toco y bajo, entonces como que tienen mucho más cuidado porque son más conscientes del aprendizaje Sí, y sí, de que sí, son sí. máquinas de esponja. Fíjate que el otro día, en un tema nada relacionado, eh, mi sobrina me invitó a su casa, tiene 3 años o 4, Ujú. y no fui. Y yo dije, no, hombre, se le ha de haber olvidado. Entonces mi hermana me dice, obviamente a los niños no se les olvidan las cosas. Y yo dije, sí es Claro. cierto. Y me Ujú. acordé, cuando eres niño, estás observando a los adultos todo el tiempo. Todo el Y, tiempo, y todo el el perro tiempo. nos está observando a nosotros todo el tiempo. Nosotros al perro no, pero el perro sí nos está observando todo el tiempo. Ex- Exacto, exacto. Y hay veces, muchas veces, que me ha tocado ver conductas que están, ni siquiera hay un trastorno conductual detrás o algo patológico, sino que es una conducta que están altamente reforzada por nosotros mismos. Por ejemplo, el que brinque, porque si brinca es porque en algún minuto tú le dijiste, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué buena vez que saltaba! Y después tú decides un día de que, ya no quiero que brinque, pero si lo fuiste reforzando y tu perro entendió que eso estaba bien. O, por ejemplo, algo más extremo, no quiero que mi perro se suba a la cama, pero, yo lo he dejado subir para ver un ratito y todo, pero el día que viene una persona al lado, no te subas. Entonces el perro dice como, pero si tengo todo esto que me has reforzado, ¿por qué ahora no lo voy a hacer? Y eso es lo que les cuesta entender a ellos y que a nosotros Claro. al final nos frustra. Sí, o sea, el perro no va a entender de nuestras normas sociales para empezar, ¿no? Y ni de nuestros paradigmas que Exacto. tengamos con otra gente. Ni se lo vamos a poder Ujú. explicar porque ¿cómo le explicas al No, perro que cuando eso, viene la visita no se debe subir al sillón? Para él ese concepto es imposible de comprender. exacto, Eh, exactamente, Y es, exacto. entonces es nuestra labor hacerlo más sencillo para que comprenda lo que nosotros le queremos Exactamente. comunicar. Y Wow. ser, y ser consistente. Nosotros siempre en las clases, la semana pasada tuvimos con una colega una clase de cachorro, nosotros siempre decimos, no hay que ser intensivo, estar 2 horas entrenando, 1 hora, y hay que hacer esto y todo, sino que es consistente en la educación que tú le estás dando. Es decir, si tú no quieres en un futuro, porque tienes amigos que no les gustan los perros y que no le quieres que se suba al sillón, desde pequeñito entonces enséñale que tiene una camita al lado y de que es mucho más esponjosa, es mucho más cómoda y que el sillón básicamente no vas a tener que intervenir para castigar, sino que nunca le va a interesar subirse y tú tampoco nunca lo vas a respetar. Entonces ahí Ya, viene el tema de en qué lugar vivimos, con qué tipo de familia, en qué contexto y a ajá, qué voy a estar más expuesto. claro. Sí, sí, sí. Fíjate, una vez una persona Ujú. me decía, si tú dejas subir a tu perro a la cama, él se va a acordar de esa vez que lo dejaste subir a la cama. Entonces, aunque tú le Sí, digas que no y le sí, digas que no y le digas que no, se va a acordar de la vez que sí, sí se subió. eso, Entonces, de ahí la importancia de la consistencia, porque tendemos a decir, de la bueno, conciencia. pues hoy no, ¿verdad? Porque hoy es domingo, hoy no, porque estoy muy cansado, hoy no, por lo que tú quieras. El perro no va a comprender eso. No, y al final puede ser que alguna parte de la familia, por ejemplo, en el caso del sillón, no sabe porque 3 personas están de acuerdo y 2 que no, y al final esa persona le da con el diario. Entonces el perro dice, pero qué diablos, ¿por qué me están dando con el diario, me están castigando? Y al final empieza a proteger esa área. Y ahí está el tema de la agresión por protección de recursos, por adueñarse de un lugar, y al final la gente empieza a entender, no, es que este perro ahora me quiere dominar porque quiere ocupar mi sillón. Entonces, una cosa lleva a la otra. Fíjate que lo mismito, así como lo mencionas, casi literal, me pasó con mi papá y con Chato. Eh, en algún momento, cuando estaba chiquito, mi papá es de otra generación, obviamente. Entonces, se subió al sillón, no le gustó, agarró un periódico, lo enrolló y le pegó al suelo. A él no le gusta. Y luego mi papá como que traía otro concepto con él. Y yo le digo, Mm. papá, es que él se da cuenta que no lo, pues no te voy a decir que no lo quieras, pero se da cuenta que lo tratas de esa manera y por eso reacciona, porque contra los demás no Claro, reacciona así. claro, porque se va perdiendo ese vínculo. Uno dice, puta, ¿no? Si ese vínculo con mi perro me va a quedar siempre, pero igual tiene un tiempo de caducidad. En algún minuto que al final uno le da y 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 no Claro. obtiene ningún refuerzo de, digamos, como positivo o cariño y contención, lo va a buscar por otro lado. Ok, ok. Daniela, está Sí. hiper interesante Mm. todo lo que nos comentas. Ahora, para
nos podríamos quedar hablando 2, 3 horas más y yo encantado, pero para poder hacer esto más digerible, vamos a parar por aquí y después platicamos otra vez. Nada más que antes, sí me gustaría, sobre todo para beneficio de todos nuestros amigos del podcast que tenemos en México y donde todavía tenemos un paradigma con los etólogos por desconocimiento. Y mándales un mensaje a la gente acerca de la etología, por favor, y cómo les puede beneficiar en su día a día. ¿Y por qué ir con un médico veterinario que sea etólogo en lugar de con un entrenador tradicional que va a usar métodos punitivos y de castigo? Perfecto. Bueno, mi mayor recomendación, y más que nada como una especie de moraleja, es pensar que si yo quiero que mi perro tenga la necesidad de aprender algo, nunca lo va a hacer por lo menos en menos de 2 semanas. O sea, siempre va a tomar tiempo. Partiendo por ahí, las como red flags o las banderitas rojas, de si alguien te dice que va a poder cambiar la conducta de tu perro en un día, en un par de horas, y te promete resultados, hay que salir de ahí. Es con miedo. Ya si promete, exactamente, porque ya si promete resultados y te promete que en 6 sesiones o en 12 sesiones va a mejorar el problema de conducta de tu perro, no está pensando en la especie, no está pensando en sus necesidades, y hoy sí o sí va a ocupar alguna técnica que va como más enfocada hacia el castigo. ¿Sí? Eso es uno. Y cuando nosotros empezamos a entender eso, ok, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero entender a mi perro, quiero saber qué le pasa, quiero saber por qué lo está haciendo, quiero saber un poquito más. Ahí quizás la misión sería empezar a leer, empezar a investigar a gente cómo le ha funcionado, hablar con amigos de otros países, hablar, oye, sabes que mi perro tiene este problema, y muchas veces lo que yo hago en gente, más que como acá en Chile se llama vender la pomada, o venderles algo así como, mira, esto te va a funcionar porque yo te lo digo, es meterse a foros que hablen acerca de refuerzo positivo, de que hablen un poquito de aprendizaje, y eso muchas veces nos cambia a veces más el paradigma, más que yo decir como vayan al etólogo directamente, sino que evaluar y ver los comentarios de otras personas. Y quizás ahí podría dejar un libro que para mí es el que como que explota la cabeza y se van muchos mitos. Ajá, por favor. Que se llama Choque de Culturas, de Jane Donaldson. Ese libro habla acerca de todas las cosas que nosotros usualmente creíamos y que científicamente hoy en día ya no lo son. Y cuando uno lee ese libro, se explota la cabeza. Choque de Culturas de James... ¿Cómo se apellida? Sean, así como con J, Donaldson. Donaldson, ok. Va, lo voy a buscar y lo voy a leer. Sí, y ya si uno es menos científico, justo tengo uno acá que de hecho le recomiendo mucho a los tutores, sobre todo cuando hablamos de vínculos, que se llama así. Y de hecho es Mi perro y yo. Alejandra Horowitz, ok. Sí, y habla acerca de toda la relación que nosotros podemos tener con nuestros perros, pero desde la parte científica. Y también ahí uno dice, wow. Entonces, al final, cuando tú dices cuál es la moraleja, es ver las banderitas rojas, si te prometen muchas cosas, efectivamente no va a haber un aprendizaje. Y dos, es meterse en redes sociales y empezar a filtrar información, empezar a leer, empezar a seguir a muchas personas y ver también qué es lo que te hace clic. Y a partir de eso, uno ya si se mete en ese mundo, empieza a generar más contacto y empiezas a conectarte más con ese tipo de profesionales que al final siempre van a caer en los etólogos veterinarios y especialistas en el área. Porque igual sería muy injusto decir de mí que solamente los etólogos nos podemos dedicar a eso, porque hay entrenadores en positivo muy buenos, pero que obviamente están un poquito ensuciados con el tema de las técnicas clásicas. Pero si ustedes quieren buscar a un entrenador que vaya acorde a lo que nosotros hablamos hoy día, lo pueden buscar, por ejemplo, como métodos Lima, así tal cual, como entrenadores Lima o entrenadores en positivo. Ok, Lima, Lima. Sí, que es de una asociación que es la IAABC, que es la encargada como
Y siempre decimos, más que una persona en particular, o si uno quisiera buscar ayuda, siempre busquen como las grandes asociaciones que están ahí detrás, que es Ok. la IABC, que se encarga de toda la parte de gestionar entrenadores en positivo, y esa es la más reconocida como a nivel mundial, Ok. para poder hacer como el contacto. Eso lo tenemos acá en Chile, están en Estados Unidos, están en Buenos Aires, ahora hace poco también. Y a eso voy, cuando uno, quizás vuelvo a ser como repetitiva, pero cuando uno ya se empieza a meter en este mundo, todo lo que viene detrás es como, encuentras libros, literatura, la persona que habló, y uno dice, oye, en realidad ya no me está gustando esto que vi en la tele, como que me voy a quedar con esto. Y yo siempre le digo a la persona que ellos elijan, y Claro. usualmente siempre eligen la parte de la aprendizaje. Súper, padrísimo. Y la mejor noticia para todos nuestros amigos del podcast es que existe una alternativa para poder cambiar la conducta de tu perro que no necesariamente cae en Siempre. métodos Sí. punitivos ni cae en el miedo. Entonces, esa para mí es una muy buena noticia. Daniela, recuerda a la gente, por favor, en dónde te pueden encontrar en redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como @terapiaanimal con 2A. En Facebook también estamos como Terapia Animal Chile y en nuestra página web que es www.terapia-animal.com. Excelente. Daniela, ha sido un placer platicar contigo y ha sido un encanto que El nos placer es mío. compartas todo ese conocimiento que tienes. Yo estoy seguro que a mí en lo personal y a mucha gente también nos abrió una puerta de conocimiento muy interesante y nos va a dar pauta para poder observar mejor a nuestros perros y poder tener una mejor relación. Muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por la disponibilidad. Espero que se repita. Gracias a todos. Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram en mod.mx. Y si tienen una pregunta para Daniela o algún comentario, háganoslo saber aquí abajo en las redes sociales y vamos a poner los 2 libros que nos mencionaste aquí abajo para la gente que los quiera consultar. Daniela, muchas gracias a todos ustedes, amigos de nuestro podcast. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de Mod, Taigón Verde.